Buen día a todos. Me presento, mi nombre es Cristian Humberto Pérez Bello. Esta es la microclase que se realiza a partir de la Carta Pragmática del Doctorado en Educación e Innovación Educativa del CICET. El tema de la Carta Pragmática que yo realicé es la importancia de la investigación científica en alumnos de educación media superior. Ciudad Medio, Tamaulipas, 27 de junio de 2026, coloqué la fecha de envío de la Carta Pragmática. Quiero empezar con una reflexión desde la práctica docente, lo que es un poquito el contexto del por qué elegí este tema. Eh, Llevo 10 años laborando en una institución educativa de media superior, un poco menos dentro del aula de clase, dando clases. Y hay una realidad muy evidente en el aula, al menos en el área de educación media superior, pero sé que no está peleada con otros niveles educativos. Y esta realidad es que la investigación es un tema difícil de poner en práctica y suele convertirse en una limitación para el aprendizaje de los alumnos. Debido a esta realidad que yo puedo observar en el día a día en el aula, durante las clases con mis alumnos, es que realicé esta carta pragmática con este tema. La pregunta central es: ¿qué mejoras puedo aplicar en mi práctica docente para transformar la investigación en una herramienta real de aprendizaje? Esa es la pregunta central y de ahí nace mi carta pragmática. Prácticas que se deben de cambiar muchas veces en el aula como docente. Lo he visto, lo he vivido también. En primer lugar, la investigación como un atajo. ¿A qué me refiero como la investigación como un atajo? Ya que en ocasiones se asigna investigación a los alumnos para que ellos busquen información que corresponde al docente compartir, o para evitar ahondar en temas que no se dominan por completo por parte del docente. También muchas veces existe un acompañamiento docente. Cuando la investigación sustituye la guía docente, el alumno queda solo frente a la información, sin criterios para filtrarla, analizarla ni utilizarla con sentido. A esto vamos con el punto de para qué debe servir la investigación en el aula. Yo coloqué aquí 3 puntos muy importantes. En primer lugar, la investigación en el aula tiene que servir para generar conocimiento. ¿Por qué? Porque el alumno construye su aprendizaje de manera activa y no solo reproduce la información que le imparte el docente. También para complementar la clase. ¿Por qué? Porque la investigación va a enriquecer el conocimiento que el docente ya posee y que el docente también transmite. Y tiene que también formar un pensamiento crítico, ya que desarrolla alumnos analíticos, reflexivos y participantes activos del saber. Por eso es que la investigación no debe usarse para evitar el acompañamiento docente, sino por el contrario, debe de complementar el acompañamiento docente en la investigación. El alumno como protagonista del aprendizaje. Cuando la investigación se integra con intención pedagógica, el alumno deja de ser un receptor pasivo del aprendizaje y se convierte en un ente activo en el aula, ya que empieza a cuestionar, a comparar, a analizar y a proponer, qué es lo que buscamos en el aula docente. Desarrolla autonomía intelectual, aprende a seleccionar fuentes confiables, construye argumentos fundamentados y se vuelve corresponsable de su aprendizaje, a la par con el docente. Instrumentos de investigación para el aula actual. Yo mencioné cuatro instrumentos que realmente me parecen importantes en la educación en la actualidad. En primer lugar, la búsqueda guiada, ya que son actividades estructuradas con preguntas que orientan la investigación hacia fuentes verificadas y pertinentes. La rúbrica de fuentes también, ya que son criterios claros para que el alumno evalúe la calidad, la veracidad y la relevancia de la información que él va a encontrar en todas las fuentes de información. En análisis comparativo también, porque son ejercicios que exigen contrastar múltiples fuentes, identificar también los sesgos de información que pueden existir y también que el alumno construya su propia postura. Y lo que es la inteligencia artificial, ya que es un uso ético y crítico de las herramientas de inteligencia artificial como complemento investigativo, con conciencia de sus alcances y también tener conciencia de las limitaciones que pueda tener la misma. Compromisos para transformar la práctica docente. ¿A qué compromisos llegué con esta carta pragmática? Diseñar actividades investigativas con propósito claro, que la investigación tenga un objetivo de aprendizaje definido,
no sea solo un relleno curricular. También a integrar instrumentos actuales y verificados, incluir rúbricas, fuentes confiables y herramientas digitales, a enseñar el uso crítico de la inteligencia artificial también, formar a los alumnos en el uso ético, reflexivo y responsable en la inteligencia artificial, acompañar el proceso, no solamente el resultado, que como docente esté presente durante toda la investigación para orientar, cuestionar y profundizar junto con el alumno en el aula. Y bueno, con esto concluyo con una frase que me parece importante, es: la investigación es fundamental en la educación media superior y en cualquier nivel. El verdadero reto no solamente es encontrar la información, sino saber qué tipo de información encontramos y cómo lo utilizamos. ¿Ok? Este es el producto final de la materia de evaluación y calidad de la educación, impartida por el doctor Pedro El Ángel Ochoa, del doctorado en Educación e Innovación Educativa del CICET. Muchas gracias por escuchar.